pelear. El pinche Rulo le quiere partir la madre al Michi. Pinche gatos cabrones. Cierto, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Yo también. Sí. Ahorita ya me lo terminamos esto. Muy bien. Pero no se vayan, putos. No se vayan. Regresamos. Estamos en la tercera parte de nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio. Y bueno, en esta sección pues les vamos a hablar un poquito de las influencias que tuvo y que ha tenido el manga pues en los diferentes medios, ¿no? O sea, hay mucho que decir. Pues bueno, ¿qué ha salido del manga? Ha salido series, han salido películas. Platícanos, ¿has visto algo? ¿Cómo no, señor? De hecho, me precio justamente ahora de decir que he visto prácticamente todo lo que se ha puesto en pantalla con respecto al manga. Excepto uno que otro, excepto los videojuegos. Los videojuegos no los he tocado. Ya. Pero realmente lo mejor de que ha salido basado en el manga como tal es el anime. Sí. Los animes. Creo que... Bueno, no estoy seguro, pero me atrevo a decir que la gran mayoría de nuestros escuchas que estén... que les guste esto, han escuchado, por ejemplo, de la película, la original anime de Ghost in the Shell. Tengo que decir que tengo una pequeña historia personal con esta película. Yo tenía alrededor de 5 o 6 años la primera vez que la vi. No sabía qué era, no sabía qué pedo. De hecho, la vi empezada. Me estabas platicando, sí. Ajá. Yo tenía, vuelvo a lo mismo, como 5 o 6 años. Estaba en la casa de unos de mis primos y entré de improviso a su cuarto. Y en vez de encontrarme a 2 vatos jalando el ganso, me encontré con 2 cabrones viendo Ghost in the Shell, la película original, el anime. Y estaban justo en la parte ya muy muy conocida y icónica de cuando la mayor Motoko se está peleando contra el tanque al final casi de la película. Entonces yo no sabía de qué se trataba, no sabía ni siquiera que se llamaba Ghost in the Shell. De hecho no me enteré de que esa película era Ghost in the Shell hasta bastante tiempo después. Pero sí me di cuenta de que esto, a pesar de ser algo animado, no era para nada como lo que me habían inculcado hasta ese entonces en cuanto a películas animadas, es decir, Disney. Era algo totalmente diferente, totalmente extraño, pero al mismo tiempo sabía que era algo especial. Se quedó grabado en mi memoria. Entonces, esa es la original, la película por excelencia que prácticamente destiló y puso ahí para que todos lo vieran la esencia de Ghost in the Shell. Fue dirigida por Mamoru Oshii, un maestro de la dirección de anime. De hecho, algunos de ustedes a lo mejor también, bueno, probablemente los más conocedores también habrán visto algunas otras cosas de él. Él ha dirigido Pat Labor, El Huevo del Ángel, que también son animes muy muy influyentes. Y Ghost in the Shell fue un trabajo magistral de su parte. Los personajes, o más bien la historia, está basada en una de las historias del primer volumen de Ghost in the Shell, que es el misterio del titiritero. Y destila todo lo que Ghost in the Shell significa. Ha habido incluso entrevistas con él en donde él dice, bueno, la primera vez que me dieron el trabajo, o sea que me pidieron que hiciera Ghost in the Shell, realmente me pareció algo casi imposible. ¿Por qué? Porque el manga es extremadamente difícil, muy denso en cuanto a los temas que postula y las ideologías de las que trata también. Entonces tuve que leerlo como 20 veces seguidas para poder entender ahora sí y decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto sí, pero manteniendo esa esencia. Y sí, uno puede ver que el anime se toma más en serio, es decir, hay menos momentos de comedia, por decirlo de esta forma. Y justamente se habla, ahora sí, se centra totalmente en esos postulados ideológicos, filosóficos y tecnológicos de los que habla Masamune Shirow en el manga original. Oshii también le agrega algunas de sus propias formas de ver el mundo, que de hecho están muy compaginadas entre los dos autores. Aparte de eso, bueno, que volvemos a lo mismo, es uno de los animes
obligadísimo, es una de las películas de animes que de plano tienes que ver si eres fan del anime de a huevo. Además de que algo que bien interesante me pareció, que la otra vez comentábamos, en aquel entonces principalmente muchos buenos directores no hacían adaptaciones tratando de copiar el manga, sino que, como lo dices, buscaban los elementos más representativos para hacerte una buena película basada en el manga. Y eso es Ghost in the Shell. De hecho, en sí, lo que ha salido animado de Ghost in the Shell es una buena... son buenos productos basados en el manga. El manga es una esencia pura. De hecho, en algún momento decíamos que Ghost in the Shell es el mejor ejemplo de sí mismo. Sí. Porque cada cosa que sale es algo que va a mejorar lo que sigue. Uh-huh. Entonces, realmente es muy buena la adaptación que hace. Bueno, su versión. Sí, su versión. Su versión. Y sí, tal y como lo decías, lo estábamos hablando, es la paradoja del hacha, que de hecho ya recordé su nombre completo, es la paradoja de Teseo. Bueno, no recuerdo si lo mencionamos al principio de este capítulo. El caso es que la paradoja de Teseo, o la paradoja del hacha, trata acerca de que si tú tienes un hacha con todas sus partes, es decir, su mango, su hoja, su filo, todas las partes que la componen, tú la usas y en algún momento una de esas partes se deteriora a tal grado que la tienes que cambiar por una parte nueva. La sigues utilizando. Otra de esas partes se vuelve a deteriorar y la vuelves a cambiar. Y así hasta que finalmente cambias todas las partes originales de esa hacha. Pero la paradoja consiste en esto. ¿Se podría decir entonces que esa hacha es exactamente la misma hacha que tú has tenido desde el principio? Algunos te dirían que no. ¿Por qué? Porque pues ya ninguna de sus partes es la original. Ahora es una hacha completamente distinta. Pero algunos otros te dirían, pues sí, tal vez es un hacha. Su esencia es la de un hacha, sirve para lo mismo, solamente le cambiaste las partes que se iban deteriorando. Entonces, esa es la paradoja. Aquí en Ghost in the Shell se hace esa misma paradoja, pero ahora con respecto a la humanidad. O sea, la humanidad. Ahora tenemos un futuro en el que el ser humano puede cambiar todas sus partes de la forma en las que él quiera, y hasta tal punto de que incluso, de hecho, la mayor Kusanagi dentro de la historia se dice que es una persona que ha sobrepasado el límite del 97.5%. Dentro de la historia hay un límite para las prótesis cibernéticas que una persona común puede tener. Si te pasas del 97.5, entonces eres la persona con más cambios cibernéticos que ha existido. Uh-huh. Y Ghost in the Shell, lo comentábamos la otra vez, Geo, también a través de todas sus versiones, tanto en anime como en manga, como en película, live action, como en todo eso, se ha convertido en un fantasma, en un ghost por sí mismo, porque muchas cosas cambian de versión en versión. Sí. Pero sin embargo yo creo que la esencia de Ghost in the Shell, el tema del que habla, se ha mantenido por lo menos en la gran mayoría de sus versiones. Y bueno, teníamos la versión de la película de anime, después también tenemos el anime como tal, que son 52 episodios, Standalone Complex, también lo recomiendo. No tiene nada que ver con la película de Mamoru Oshii, es también una versión diferente. Se basa en el manga de Shiro Masamune, pero no es una secuela, ni una precuela, ni una continuación del anime, de la película de anime original del 95. Luego, aparte de eso, tenemos otra serie nueva de anime, que son unos OVAs, que se llama Ghost in the Shell Arise, que es una precuela a la noción de Ghost in the Shell. Volvemos a lo mismo, no se relaciona con las otras versiones, sino que es una precuela a simple y sencillamente Ghost in the Shell como tal. Uh-huh. Más aparte, también tenemos la película live action con Scarlett Johansson. Debo decirlo, es la versión de Ghost in the Shell que menos me gusta. Siento que está demasiado americanizada y los estadounidenses no saben absolutamente nada de un producto que es netamente japonés. Sí, es que la película a final de cuentas parece que trataron de copiar la primer película de Ghost in the Shell cuadro por cuadro, o sea, poniéndole su esencia gringa, su pinche estilo hollywoodense, perdiendo la identidad, perdiendo la esencia propia, de hecho perdiendo la continuidad de lo que decíamos, ¿no? Cada cosa que sale de Ghost in the Shell es el ejemplo para hacer otra cosa de Ghost in the Shell. Y pues continúa la paradoja del hacha, o sea, sí, sigue siendo Ghost in the Shell, pero todas sus partes ya no son las mismas. Entonces
Aquí se rompe eso. Ghost in the Shell, la película gringa, es mala. La verdad sí es muy mala. Me parece que no entiende para nada de lo que trata la historia, de lo que se quiere dar a entender. Es mala. Los gringos valen verga. No tienen nada de imaginación. Sí, la neta no. Chinguen a su madre todos. Los odio profundamente. Sí, en fin, el caso es que, bueno, aquí un poco de hate de nuestro buen amigo Freddy. Mucho hate. Pero bueno, no se crean, para nuestros escuchas estadounidenses, la verdad es que solamente algunas personas, de la misma forma que en todas partes, ¿sabes? O sea, hay quienes se dan a odiar de plano, pero yo sí siento que esta película es la peor versión de Ghost in the Shell. Sí, la neta sí es la peor versión. En fin, todo lo animado es 100% recomendable. Sí. La serie animada, las OVAs y las películas principalmente me parecen una verdadera obra de arte. O sea, son películas bien hechas, bien pensadas. La música, de hecho, la música creo que de la primera, o no me acuerdo si la serie la trabajó Yoko Kanno. Esa fue de la serie. En la serie, ajá. Sí. Y Yoko Kanno es la Hans Zimmer japonesa. Porque ha trabajado en un resto de series con unas composiciones preciosas. Realmente Yoko Kanno es una compositora, en lo personal, de mis favoritas. Porque la música es buenísima, memorable, súper bien hecha. Y pues queda perfectamente ad hoc a lo que está tratando. Entonces, la serie, las películas, 100% recomendables. Véanlas. Lean el manga, también el manga es buenísimo. Sí, realmente les va a incitar a cuestionarse muchas preguntas que yo creo que en algún momento las pensamos, pero que no nos detenemos a pensar seriamente de qué va. Y sobre todo con las nuevas tendencias, ¿no? Más adelante va a haber prótesis, más adelante va a haber implantes, más adelante va a haber posibilidades de cambios de 1000 cosas. Y en algún punto te vas a decir, oye, ¿qué te haces hermano? Oye, ¿por qué tienes derechos si eres una máquina? Oye, los robots en sí mismos, ¿qué es lo que los hace tener vida? ¿Cómo puedes considerar algo que sea vivo? Y esas son las preguntas que Ghost in the Shell nos deja, pero también aborda. No nada más es de que, ahí te dejo la pregunta, sino que a lo largo del manga las va abordando y las va tratando de responder con sus personajes, con sus situaciones. Motoko Kusanagi es un personaje del que conectas, realmente te encariñas con ello y con los personajes alrededor. Entonces, la verdad es una serie muy muy buena. Y bueno, ahí tenemos algo de lo que ha salido de Ghost in the Shell. Ahorita les vamos a platicar un poquito de lo que ha influenciado, de lo que ha sucedido en diferentes medios a partir de Ghost in the Shell y cómo de algún modo están relacionadas. Ahorita nos vemos. Nuestros patrocinadores, los gatos, quieren su espacio. Sí, los gatos podrían ser los patrocinadores. Tal vez. Si no es por ellos, no podemos grabar. Porque, por cierto, si se ponen a pelear y a chillar, no podemos hacer nada. Ya tienes sueño, chavo. Ya tienes sueño. Tengo hambre, caballero. Tengo hambre. Ahorita vimos unos tacos. A ver qué onda. unos tacones. Sabemos que sale. Una morra. Sabemos Rivera. Válgame, ahorita vemos qué pedo. ¿Siguen ahí? ¡No se duerman! Bien. Regresamos a este cuarto y último segmento de nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio. Y pues en esta última etapa les vamos a platicar un poco de lo que ha sucedido después de Ghost in the Shell y de las influencias que ha tenido en otros medios. Y cómo ha impactado la obra. Porque la verdad es que ha impactado mucho. Entonces, pues bueno, primero me sorprendió, porque la verdad no lo sabía, que Matrix, la película del 99 de las hermanas Wachowski, está muy influenciada por Ghost in the Shell. De hecho, si tú le buscas ahí tanto en el manga como en las películas y un poquito en Wikipedia, vas a encontrar varios detalles interesantes. ¿Tienes algunos detalles, Freddy? Bueno, pues sí, a final de cuentas ha sido influyente en varias cosas, como ya lo comentabas en Matrix, y no solamente ahí, sino que yo creo que ha influenciado prácticamente todas las películas de
ciencia ficción, sobre todo